diplomado en Teología Moral por la Universidad Católica de Sinaloa, diplomado en Comunicación y Coaching Familiar por la Universidad Anáhuac y el Instituto Juan Pablo II. El licenciado Marcelo Bartolini es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como abogado y consultor jurídico de varias empresas nacionales e internacionales. Durante más de 10 años, fungió como director de Asuntos Públicos en Early Institute, organización de la sociedad civil en la que se especializó en la incidencia en el ámbito público. Ha participado en publicaciones sobre diversos temas, entre los que destacan el derecho a la vida en México, el divorcio express, las recomendaciones de los organismos internacionales, la explotación de mujeres con fines reproductivos, la objeción de conciencia sanitaria y la libertad de expresión. A partir del mes de abril de 2019, dirige Artículo 18, que es un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en México. Ellos son nuestros invitados especiales esta tarde y les comento un poco sobre la mecánica después de este lapso que tuvimos, especie de medio de vacaciones, pero bueno, retomamos los diálogos en familia en esta ocasión. Como tenemos 3 participantes, 3 ponentes, vamos a tener primero un lapso de una presentación inicial por parte de ellos. Para cada uno le daremos 10 minutos. No les voy a cortar el tiempo, pudiera alargarse un poquito más, pero esa es la idea, entre 10 y 15 minutos, para después de ahí iniciar la primera ronda de preguntas. Por favor, si tienen alguna inquietud, les puedo abrir el micrófono, bueno, lo puede hacer Alejandra, o pueden escribir su pregunta a través del chat y ella estará al tanto. Después de ese primer lapso de preguntas y respuestas, pensaremos hacia el cierre. Les daremos igual a cada uno de los ponentes 5 minutos, de 5 a 10 minutos para que vayan concretando hacia el cierre con un mensaje final, y después de ese lapso también abriremos un espacio para preguntas para terminar con esto. La idea es que no nos vayamos más de 1 hora y media de este diálogo. Si puede ser menos, sería mejor para quienes todavía tienen trabajo que hacer para realizar cenas y todo eso. Entonces, sin mayor preámbulo, el orden sería abordar primero los riesgos emocionales para las mujeres que se enfrentan a esta disyuntiva de tener que tomar una decisión ante un embarazo no deseado. Después veremos los riesgos médicos con el doctor Balcázar y al final el tema de la objeción de conciencia y el ámbito legal con el licenciado Bartolini. Por favor, maestra Luzman, le dejo el micrófono y la cámara. Bueno, muchas gracias y agradecemos infinitamente la invitación que se nos ha hecho y qué maravilla que podamos tener esos espacios para compartir un poquito, ¿no? Estas inquietudes que tenemos en este ámbito que es tan preocupante, álgido, pero también esperanzador. Yo lo vería desde la parte también esperanzadora por todos los retos y desafíos que tenemos nosotros como ciudadanos, también como personas, como profesionistas y también como miembros de una familia. Entonces, es algo muy importante que hoy tenemos como reto y desafío. Y me gustaría un poquito tocar el tema, para empezar, el tema, cómo es que llegamos a la situación de un embarazo en crisis desde el ámbito en el que estamos, que eso es lo que no sabemos por qué causas a veces o razones, a veces generalizamos las causas y las razones por qué una mujer quiere abortar y a veces no conocemos el fondo de lo que ocurre, ¿no? Lamentablemente estamos ahorita ante pues una educación, o no, yo no diría como una educación, pero sí como con todo un bombardeo sobre el derecho a decidir, sobre es mi cuerpo, yo decido, son mis derechos, son células, son tejidos, y todo este bombardeo que estamos teniendo hoy en día de desinformación, ya lo explicará el doctor Juan Carlos, básicamente hace que nuestros
pues nuestros jóvenes, pero también no tan jóvenes, estén pensando de una manera en donde puede ser todo más desechable, en donde no existe el sentido de la vida, pero tampoco hay un desconocimiento de la dignidad humana. Entonces, cuando vemos, y justo ahorita estaba terminando, acabo de terminar una capacitación, estaba cerrando una capacitación, lo comentaba con mis compañeros, ¿no? Y les decía, es que ahorita estamos en un tiempo de mucha deshumanización y un tema en donde nos han cerrado al ser humano como seres biopsicosociales, pero no hablan de esta parte que es nuestra dignidad humana, que no es nada más el cuerpo, es mi cuerpo, yo decido como dicen, no nada más es la parte psicológica, ¿no? Mi personalidad, así soy, mi psique, mi formación, mi temperamento, ni tampoco soy un ser social que se relaciona con los demás, sino también tengo esta parte espiritual trascendental, que es inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Y lamentablemente esta parte la han querido sacar y nada más quedarnos con lo biopsicosocial, pero sacar la parte de la inteligencia, de la libertad y de la voluntad. Y hoy lo que la capacidad de amar y lo que hoy tenemos con las chicas que atendemos es que solamente todo lo reducen a células, a tejidos y a solo soy un cuerpo. Y entonces está existiendo y lo estamos viendo en cierta forma una ignorancia, pero una ignorancia que se quiere justificar, ¿no? Y además, con el tema de la legalidad, es como decir, si es legal, es bueno y entonces es mi derecho y yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Eso nos está complicando hoy en día un poco más, específicamente en la atención, porque luego ya vienen con todo este pensamiento de es mi decisión, no hay otra cosa más y además yo ya quiero que me digas cómo me tomo una pastilla. Pero detrás de toda esta, de toda esta caparazón, de estos pensamientos de mi decisión, de mi cuerpo, de mis células, de que es legal, que es bueno, etcétera, siempre va a haber una crisis. Y hay una crisis. Y eso es con lo que nos encontramos nosotros. Toda mujer que se encuentra ante un embarazo inesperado está pasando por una crisis. Y esta crisis va a estar limitada por un tiempo y casi siempre hay un suceso que la va a precipitar. En este caso es el embarazo inesperado. Y el embarazo inesperado es como la gota que derrama el vaso. Digamos, esta persona viene con una historia de vida. No nada más es el embarazo que la está detonando a pensar en ello, sino ella está pensando en el embarazo como una amenaza a sus proyectos, a sus sueños, a su situación familiar. Nosotros, por ejemplo, lo clasificamos como una mujer. ¿Por qué razones quiere abortar una mujer? Por razones personales, económicas, familiares, sociales, por temas de violación, que es un 2%, quisiera tocar este tema porque luego es muy álgido el tema, en donde tenemos cifras, usted decía precisamente el tema de las estadísticas, yo creo que las estadísticas son bastante inciertas y ambiguas, porque están a veces muy manipuladas, pero se ha magnificado el tema de la violación y en el tiempo, en el transcurso que he atendido a personas, ha sido solo un 2%. Y también se va a reflejar en las estadísticas del gobierno de la Ciudad de México, que las presenta trimestralmente en las interrupciones legales de embarazo que están haciendo y lo pueden encontrar en Secretaría de Salud, estadísticas ILE. Y ahí van a reflejar las razones por las que una mujer quiere abortar, las edades, todo esto. Entonces, hay una coincidencia en el tema de que en tema de violación es un porcentaje muy, muy bajo. La mayoría de las razones por las que una mujer quiere abortar son por razones personales. Mis estudios, mi preparación, no me veo con un hijo, yo nunca quise tener un hijo, me estaba cuidando con anticonceptivos, yo prefiero los animalitos, hay situaciones familiares, el problema es que en mi casa, pues me están diciendo que si yo no termino la escuela, pues o sea, me van a correr si salgo con un embarazo, es madre soltera, tiene hijos de distintos padres,
la mamá lo apoya o los padres lo apoyan. Hay un fenómeno muy interesante que de las mamás solteras que tenemos, y las mamás de ellas también son mamás solteras o mamás separadas y son las que se quedan con los nietos. Entonces la mamá dice, oye, me vienes con otro niño más y yo ya no te los cuido y te vas a la calle. Entonces son otras de las razones por las que ellas quieren también abortar. Esto, también, por ejemplo, las razones económicas, tener más de 2 hijos, para ellos también ya es muchísimo tener 2 hijos, un hijo, estamos pagando la casa del Infonavit, estamos, por ejemplo, estamos teniendo ahorita problemas económicos por el tema de la pandemia, ha sido ahorita una razón muy importante por las que está aumentando el aborto y el aborto casero. Eso es un tema también. Hay muchos temas que van saliendo en esto, pero esto es lo que dice, bueno, no hay trabajo, está desempleado mi novio, está desempleado mi esposo, no hay relaciones duraderas, hay relaciones pasajeras. Eh, También están, por ejemplo, estas razones de salud, cuando les dicen a las mujeres, y tenemos este caso también de es que tengo preeclampsia, ya me ha dado preeclampsia, tengo hipertensión, tengo cáncer o tengo alguna enfermedad, pero generalmente las espantan mucho sobre todo con las cesáreas, las espantan mucho. Entonces, estas son como ya razones más fuertes, son toxicomanías, son situaciones ya psiquiátricas, medicaciones controladas que dicen vayan a hacer mi niño con malformación o tengo antecedentes de familiares con síndrome Down, con parálisis cerebral, no vaya a ser. Entonces, imagínense todas estas cosas que ella está pasando, pues son así como medios que pueden detonar a pensar en el aborto. También otras, pues es la ideología, la historia de vida. Estamos teniendo también otra situación que nos preocupa mucho y nos estamos dando cuenta, tanto como en el aborto, en la que quiere abortar, como en el síndrome posaborto. La mayoría de las mujeres en síndrome posaborto, que me salto hasta esta parte, lamentablemente han vivido abusos sexuales en su infancia. Entonces, hay como un síntoma que está arrojando al de no me aman, no me amo, soy un objeto, soy una cosa, no me siento preparada para un niño y obviamente puede pensar en el aborto o ya vivió un aborto. Pero es ahorita un signo muy, muy, muy interesante y muy doloroso, el abuso sexual en la infancia, ¿sí? Que son antecedentes para un tema de aborto o las que nos han compartido en un síndrome posaborto. También estamos viendo estas razones son las que van detonando la educación, la familia, cómo ve el tema de la vida. Hemos visto lamentablemente cómo en las clínicas antes era el papá y la mamá no sabían que iba a abortar la hija que estaba embarazada, perdón, que tenía un embarazo inesperado. Ahora los padres llevan a abortar a sus hijos, a sus hijas, y a veces ellas ni quieren abortar, pero los papás dicen, no estás preparada para tener un hijo, vas a terminar tus estudios y vámonos, ¿no? Ahorita no. Y además, otro dato muy, muy, muy penoso es que esos papás también tienen antecedentes de abortos provocados. Entonces, ahora la mamá, el papá o la mamá que es soltera lleva a abortar a la hija. Y estamos viendo ahora abuelos. Entonces, todo esto hagan de cuenta que es un iceberg y la punta del iceberg es el embarazo en crisis, pero todo esto que está abajo, historia de vida, las razones que ya se las mencioné, las situaciones políticas, la deshumanización, las ideologías, es mi cuerpo, yo decido, las cuestiones de reducir al ser humano a simplemente un amasijo de células, están haciendo justificar en cierta forma la decisión, pero generalmente ¿cómo van a llegar estas chicas? Ya llegan con un pensamiento de aborto, con razones como las que les acabo yo de compartir, pero cuando están pasando por esta situación de crisis, que diríamos que la crisis siempre va a ser un área de oportunidad. La crisis siempre va a ser un área de oportunidad
para bien o para mal. Y de hecho se va a componer la crisis de dos caracteres, peligro u oportunidad, y es donde nosotros tenemos que encontrar la oportunidad, pero ellos ven el peligro y la amenaza a todo lo que les comentaba, a que les afecte en diferentes ámbitos de su vida un bebé, ¿no? Y más aparte el tema de la influencia, de la influencia de la familia, de la influencia de los medios, de la influencia de los movimientos feministas radicales, de los movimientos ideológicos, de las leyes que hacen que la mujer obviamente se sienta como en una zona, no de confort, pero de que sí dice, pues ahí es un área que me pueden apoyar o me siento como respaldada para tomar la decisión del aborto. Pero también estas cosas a veces las desconocen quienes promueven el aborto. Y lo que no saben es esto, ¿no? Su historia de vida, por lo que está pasando, o sí lo conocen y de ahí la toman para que precisamente justifiquen el aborto. Voy a llegar a esta parte nada más, que una mujer que está ante una situación de embarazo en crisis también va a padecer, después de estas razones, ella va a sentir una carga emocional muy fuerte, va a estar confundida, desesperada. Cuando llega con nosotros está ansiosa, está nerviosa, está enojada, tiene mucha frustración. Y aparte, si le agregamos los síntomas del embarazo, la náusea, el vómito, el cansancio, ¿cómo se llama? El dolor del vientre, la inapetencia o estas cosas, ¿no? Muchas niñas me han dicho, es que ya no aguanto los vómitos, no aguanto las náuseas y por eso quieren abortar, porque no aguantan, pero es que han hecho como que es este tema como de mucha vulnerabilidad, pero como que han exagerado esta parte que las hacen sentir como que no pueden y les cierra todas las puertas. Lamentablemente, esto les hace bloquearse completamente y negar su embarazo, ¿no? Entonces, es una serie de situaciones por las que pasa una mujer. No nada más es la parte superficial de la decisión, sino que detrás de ella hay una historia, como les decía, hay situaciones familiares, personales, económicas, sociales, ¿no? Ideologías, educación, que la están llevando a tomar la decisión, más aparte lo que ella, bueno, obviamente está somatizando con un embarazo, y aparte la crisis, ¿no? Que no la ve como un área de oportunidad, pero que es lo que podemos aprovechar, y se lo ponen ahora como un área de amenaza, ¿no? Es una amenaza a tu hijo. Muchas gracias, maestra. Interesante. Y ahora, sumado a esto, el riesgo médico, doctor. Y viendo su especialidad, el ámbito de la bioética. Como comentaba la maestra, es cierto que el bebé es persona hasta la segunda semana, no sé qué están peleando ahorita, ¿no? Entonces, sería muy interesante ver no solo el riesgo médico que enfrenta una mujer, sino el tema bioético. Doctor, es suyo el micrófono. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Voy a dividir esta pequeña intervención en diferentes aspectos. El primero es, ¿cuándo inicia la vida? La vida no inicia conforme a una opinión personal. Quienes nos dedicamos a lo que es el método científico, la cuestión científica, sabemos y conocemos que las definiciones se basan en conceptos que se toman de diferentes grupos, son consensos. Estos conceptos no pueden ser solamente porque a Juan Carlos Balcázar se le antojó que ahí empezara la vida o que a Pedro Páramo se le antojó que la vida empezara en otra etapa. Los consensos médicos que nosotros manejamos vienen descritos en los principales libros de embriología, que son los libros que llevamos todos los médicos, y baso dos principales, que es el de embriología clínica del doctor Moore, en donde en la editorial McGraw-Hill, en la 10ª edición, en la página 23, precisa que el desarrollo humano es un proceso continuo que se inicia cuando un óvulo
de una mujer es fecundado por un espermatozoide de un varón. Y el manual Lachman de embriología médica, en su 12ª edición, en la página 3, textualmente dice: el desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, fenómeno por el cual el espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo. Entonces, como vemos, estas definiciones no son pues dichas al azar, no son hechas por una sola persona, sino por un consenso de médicos que definen el inicio de la vida y que la ciencia lo respalda. Ahora vamos a hablar en qué consiste un aborto. Generalmente los grupos abortistas les hacen creer que se toman una pastilla y al día siguiente ya no están embarazadas, o que van con el médico y el médico les hace un procedimiento con una varita mágica, no sienten nada de dolor y no sucede nada, y al día siguiente la mujer puede estar en su casa como si no ha pasado nada. El aborto, si nosotros tomamos la definición del manual de la guía práctica clínica para el diagnóstico y manejo de las pacientes con aborto de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, define en el capítulo 3.3 el aborto como definición a la terminación del embarazo. Ojo, no dice interrupción. El término interrupción es un término sociológico que se ha introducido a la sociedad por medio de una estrategia geopolítica conocida como la ventana de Overton, con V. Ustedes pueden buscar la ventana de Overton y van a ver que a través de 5 pasos, por medio de esta estrategia, pueden introducir a cualquier tema en una sociedad que no tiene bien definido lo que está bien y lo que está mal. El aborto consiste en la invasión al cuerpo de la mujer colocando unos separadores a través de vagina, localizando el cérvix, el cuello de la matriz, pinzándolo, traccionándolo, y a través de un orificio de 7 a 9 milímetros se introduce material cortante quirúrgico para destruir, asesinar, fragmentar, despedazar a un ser humano que se gesta en el vientre de la madre. De esa manera y en forma completamente a ciegas es como se realiza un aborto. Quien les diga que un aborto es seguro porque se realice de forma legal en un hospital miente, porque el aborto no puede, ningún procedimiento médico quirúrgico realizado a ciegas o no, puede garantizarse el 100% su seguridad. Ahora bien, vamos a ver algunos mitos, como ya comentaba ahorita mi antecesora, mencionaba el 2% en cuanto a las mujeres que solicitan el aborto por violación. Yo diría, como un cierto personaje que frecuentemente dice: yo tengo otros datos. Y los datos que tengo son los siguientes. Según la declaración del exsecretario de Salud, José Narro Robles, en su comparecencia en el Senado, y que aparece en el periódico Milenio el 30 de octubre del 2018, menciona lo siguiente: el aborto, después de 10 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y esto tiene muy bien descrito el doctor y licenciado Marcelo Bartolini, ya que hizo un trabajo, un ensayo clínico muy importante que se llama El aborto, la política de un Estado fallido, que me encantó. Aparte de que demuestra que la incidencia de muerte materna en la Ciudad de México ha aumentado de 9.2 a 10.7 después de 10 años de la despenalización, el doctor José Narro Robles menciona que de 200,000 abortos en la Ciudad de México que se realizaron en 10 años, solamente 190 de estos 200,000 abortos fueron por mujeres que solicitaron el aborto por casos de violación. Entonces, no existen esos porcentajes tan altos que dicen que miles de mujeres, si fueron 190 en 10 años, en 200,000. Ahora, mencionan que un aborto legal será seguro.
Lo único que tiene esta frase de cierto es que seguramente va a morir alguien que es el menor que se gesta en el vientre de la madre. Según los datos del Observatorio de Muerte Materna, .org, y así lo pueden buscar, omm.org, menciona que en el 2018, después, en todo ese año se presentaron 8.2%, 8.7% la incidencia de muerte materna a consecuencias del aborto. Esto obedece a una cifra aproximada de 68 mujeres. De estas 68 mujeres que murieron en el año 2018 por consecuencia de un aborto, 63 mujeres fueron porque el embarazo se encontraba fuera de la matriz, es decir, conocidos como embarazos ectópicos, y que se rompieron, presentó una hemorragia y la mujer murió. Solamente 6 casos de los que hablan ahí menciona que no se diagnosticó adecuadamente una perforación o un caso de una complicación por realización de un aborto. ¿Cómo se puede demostrar esto? Quienes hemos sido médicos, quienes somos médicos y hemos realizado un documento oficial que se conoce como certificado de defunción, todos contamos o contaremos con ellos en un momento cuando nosotros ya no estemos aquí. Así como tenemos acta de nacimiento, tendremos un certificado de defunción. Este certificado de defunción tiene 3 incisos en los cuales uno tiene que poner la verdad de por qué una persona muere. Tiene que ser firmado por el médico que hace el certificado, al igual que debe de colocar su cédula. Si yo miento al momento de realizar este certificado, automáticamente el paciente pasa a una necropsia. Y si no coincide el diagnóstico con lo que yo estoy diciendo, yo puedo perder la cédula. Entonces, si fuera real esta cifra de miles de mujeres que mueren por un aborto clandestino, existirían miles de certificados de defunción, lo cual el INEGI no corrobora. Ahora, existen complicaciones que son inherentes a un procedimiento médico-quirúrgico. Tales complicaciones son, en el caso del aborto, el desgarro del cuello uterino, que según estadísticas es la causa más frecuente de lesión al realizar un procedimiento completamente a ciegas, como lo demuestra el estudio del doctor Kahl, en donde se encontraron el 16% de las mujeres que habían sido sometidas a un procedimiento médico quirúrgico como es el aborto, un desgarro cervical. La perforación uterina es la segunda complicación más importante y más peligrosa en el caso de un daño al útero en la realización de un aborto. Y una de las más temidas es la hemorragia. Cuando una mujer toma un medicamento que es abortivo, como el caso del misoprostol, y que empieza a tener una hemorragia, es imposible determinar el grado o la cantidad de hemorragia que tendrá esa persona después de ingerir ese medicamento. Y una de las complicaciones que menos se habla es el llamado choque anafiláctico. Todos conocemos personas que son alérgicas a la penicilina, que son alérgicas al paracetamol o algún antibiótico. Bueno, también pueden ser alérgicas a un medicamento que se utiliza para provocar el sueño en la persona que se le va a realizar el aborto y provocar algo grave que se conoce como choque anafiláctico que la podría llevar a la muerte. Creo que otros de los mitos más frecuentes que dicen que no es un ser humano, ¿verdad? Y aquí quisiera atraer al método científico y solicitar a la persona que diga que no es un ser humano el que se gesta a partir del primer día, de las primeras horas de la fecundación, entonces que defina con todo rigor científico a qué especie pertenece, porque los perros gestan perros, los gatos gestan gatos, pero los humanos única y exclusivamente gestamos humanos. Hablan también de otro mito que dicen que el bebé no siente dolor y que por eso se puede realizar, que no es un ser humano porque no tiene desarrollada la corteza cerebral. Eso es verdad, que no tiene desarrollada la corteza cerebral, pero un recién nacido y un bebé de 2 años tampoco la tiene desarrollada. Y sería limitar
única y exclusivamente a una de las capacidades, que es el sentir dolor, limitar al ser humano. Por ende, se es ser humano desde el momento mismo de la concepción, como la ciencia lo ha avalado en diferentes literaturas médicas. Hasta aquí, como dice otro conocido comentarista, hasta aquí mi reporte y estoy a sus órdenes para la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy clarificante la aportación, su participación. La verdad, sí. Mitos que se vienen abajo. Y ahora toca el turno del licenciado y doctor, maestro Bartolini Esparza. Y sí, maestro, licenciado, que nos pudiera ampliar este tema de la objeción de conciencia. ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Entonces, igual, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Yo antes de comenzar quisiera agradecer a Miguel Melgarejo, a Marco Ramos, que está conduciendo el evento del día de hoy, y a mis compañeros ponentes, la maestra Luz María y el doctor Juan Carlos Balcázar, por su participación y por haberme invitado a participar el día de hoy con ustedes para poder platicar de estos temas que siguen siendo álgidos, que son complicados, en ocasiones nos causan bastante confusión, y precisamente este tipo de foros nos permiten clarificar, saber exactamente qué está pasando. Bueno, pues creo que ese sería el objetivo el día de hoy de compartir con todos ustedes. Yo les podré decir que nuestro país, a pesar de las declaraciones que hace el presidente de la República en las entrevistas mañaneras, en donde por lo general evade hablar del tema del aborto o prefiere no promoverlo o someterlo a una consulta pública para no asumir la responsabilidad de manera directa, lo que podemos nosotros apreciar en la práctica es que el mecanismo del Estado, a través de sus tres poderes, sí está haciendo un esfuerzo importante por lograr la despenalización y la implantación del aborto a nivel nacional. Podría yo decirles que hay esfuerzos desde el punto de vista del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Solamente voy a mencionar algunos pequeños casos como para que ustedes estén en el contexto de lo que queremos platicar el día de hoy. Podremos comenzar en los esfuerzos que se han hecho a través del Poder Legislativo. El Poder Legislativo son los que hacen leyes, los congresos a nivel federal y en cada uno de los estados. Podríamos decir que el primero de ellos fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en el año del 2007 despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación. Pasaron algunos años y en ese tiempo se impulsaron varias reformas para proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta sumar al día de hoy 23 constituciones políticas de las entidades federativas. Después de esto, en el año 2019, en el estado de Oaxaca, también se aprobó una reforma para despenalizar el aborto hasta la 12ª semana de gestación. Y finalmente, en el año en curso, 2021, también se despenalizó el aborto en los estados de Hidalgo, de Veracruz y recientemente, estamos hablando de una semana, en el estado de Baja California. De esta manera, ustedes van a encontrar que cada vez es mayor la presión que se ejerce en los congresos de los estados para despenalizar el aborto de manera parcial y que pues posiblemente lo vayan a ver ustedes con más intensidad en los próximos días. Cuando hablábamos de algunos esfuerzos también por parte del Poder Ejecutivo, podríamos citar, por ejemplo, el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud que emitió, que se llama Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México. Este documento lo publicaron el día 3 de junio del año 2021, que es el año vigente, y en este documento el que le dedican más de 100 cuartillas para persuadir, para convencer al personal de salud de practicar el aborto a nivel nacional con independencia de lo que establezcan sus constituciones locales o su código penal local o su ley estatal de salud, pues trata de construir una argumentación, primero, para convencerlos por las buenas y segundo, si no lo hacen por las buenas, para meterles miedo y amenazarlos de manera consistente de que si no lo hacen podrían incurrir en responsabilidad profesional. Inclusive en este texto llega la propia autoridad, la Secretaría de Salud, a afirmar que el aborto es un derecho humano reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales. Yo les quisiera compartir que difiero de este punto de vista de la autoridad porque yo también he tenido oportunidad de revisar la Constitución de nuestro país y esos tratados internacionales y en ninguno de ellos que se encuentre ratificado por el Senado de la República se encuentra que exista un derecho humano al aborto. Es decir, no existe un derecho humano para privar de la vida a otro con motivo de su situación de desarrollo gestacional.
Esto es más bien una interpretación que hace la autoridad a partir de algo que sí existe en la Constitución, que es el derecho a la salud. Entonces, les podría explicar que básicamente lo que la autoridad dice es: existe un derecho a la salud en la Constitución y los tratados internacionales. Y si existe un derecho a la salud, entonces de ahí me cuelgo para poder decir que también existen derechos sexuales y reproductivos. Y si existen los derechos sexuales y reproductivos, le agrego un piso más a la casa y entonces afirmo que también existe un derecho humano al aborto. La autoridad en este documento también insiste de que se trata un deber ético por parte del personal de salud, procurar en todo momento el bienestar de las usuarias, su autonomía reproductiva y el cuidado a la salud integral de las personas que solicitan el aborto. Y entonces construye una nueva ética, pero deja fuera todos los documentos que se refieren a los códigos de ética profesional para el personal de salud y de enfermería y prefiere no citarlos porque se mete en problemas y entonces reconocería que todos los documentos éticos existentes en nuestro país al día de hoy garantizan la objeción de conciencia y establecen cosas distintas. En este documento, la autoridad nos propone un nuevo modelo de virtud en donde se procura que el personal de salud desarrolle habilidades de escucha activa, una actitud y un comportamiento más empático, que no juzguen, que no estigmaticen, que no invaliden las emociones de las usuarias, que reconozcan los diferentes puntos de vista entre las usuarias y los prestadores de los servicios en torno al aborto, que garanticen su privacidad, el secreto profesional y hago un pequeño énfasis, que se otorgue una atención centrada en las necesidades de los usuarios. Y esto es sanitaria, no le importa lo que piensen, lo que sientan, lo que crean o las convicciones éticas del personal de salud. Ahorita, básicamente, su apuesta es solamente escuchar y proteger o garantizar las inquietudes y necesidades de las usuarias, aun cuando éstas sean contrarias o generen una tensión con todo el gremio médico. Precisamente por eso se les pide que se abstengan de tratar de cambiar, sugerir o imponer su propio punto de vista y que reconozcan en todo momento la autonomía de las usuarias. Y cuando hablan de la objeción de conciencia, pues solamente le dedican una cuartilla y fracción para decir que, bueno, sí existe algo que se llama objeción de conciencia, pero que básicamente tiene el carácter excepcional porque solamente sirve para evadir el cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la ley. Pues aquí también quisiera compartir con ustedes que tengo un punto de vista distinto, difiero de lo que dice la autoridad, porque la objeción de conciencia tiene un sustento en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 24, y en diversos tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos, como podría ser el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 3 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 12 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero son cosas que la autoridad prefiere esconderles, que prefiere no citar, porque obviamente tiene un interés en procurar que se implante el aborto a nivel nacional. Y bueno, para despejar la confusión que ha habido últimamente de qué ha pasado en la Suprema Corte de la Justicia, por qué tanto ruido en torno a las decisiones que se han dado del caso de Coahuila, Sinaloa y de la Ley General de Salud. ¿Qué ha pasado? Les podría decir en muy pocos minutos que en el mes de septiembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra por 11 ministros, tomó 3 decisiones que son muy relevantes para la vida nacional. La primera de ellas tiene que ver con el caso que se conoce como caso Coahuila, la segunda como el caso Sinaloa y la tercera tiene que ver con la Ley General de Salud. El 6 y 7 de septiembre resolvieron el primero de ellos, que es el tema del Código Penal del Estado de Coahuila. En ese asunto, el Pleno de la Suprema Corte, que son estos 11 ministros que les comento, decidieron declarar inválida la forma como se redacta el delito de aborto por considerar que esas excusas o la forma como se encuentran planteadas representan un obstáculo o una limitante para poder avanzar con la agenda de la implementación del aborto a nivel nacional. De suerte que están pidiéndole ahorita al Congreso de Coahuila únicamente que revise la redacción de su Código Penal para que establezca un plazo que sea cercano al momento de la concepción o de la implantación, como ellos prefieren, para poderse practicar el aborto voluntario. Esta sentencia quisiera yo aclararles que se refiere únicamente al estado que ha sido condenado, que es Coahuila. ¿Esto qué significa? Que la sentencia de Coahuila no obliga al estado de Nuevo León o al estado de Chihuahua o al estado de Durango que se encuentran alrededor. De suerte que esta situación
la tienen que revisar en el Congreso del Estado de Coahuila, pero no significa en automático que tengan que correr todos en pánico a revisar en el Congreso del Estado de Querétaro para quedar bien con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando todos somos conscientes de que en nuestro país existe algo que se llama división de poderes, por virtud de la cual la Suprema Corte no le puede dictar con palabras, comas y acentos el texto que debe de adoptar el Congreso de la Unión o el Congreso, por ejemplo, del Estado de Querétaro, porque para eso hay división de poderes, hay una esfera de competencia propia del Congreso y le corresponderá al Congreso, que tiene a los representantes populares, definir cómo redactan o cómo regulan la figura del aborto. El segundo de ellos tiene que ver, el segundo de estos casos que les platico que resolvió en septiembre la Suprema Corte, tiene que ver con el Estado de Sinaloa. ¿Qué pasó en el Estado de Sinaloa? En el Estado de Sinaloa se impugnó la constitución política local porque se estableció un artículo que protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. La Corte, siguiendo esta misma lógica del caso de Coahuila, consideró que se debía de declarar inválido el artículo de la Constitución de Sinaloa porque nuevamente para ellos representa un obstáculo, una obstrucción para poder avanzar con la práctica del aborto voluntario a nivel nacional. De suerte que también están pidiendo al Congreso del Estado de Sinaloa que revise ese artículo porque consideran que es inconstitucional porque les impide la implementación del aborto a nivel nacional. Y finalmente, el tercer caso que pongo a su consideración para que sepan bien a bien qué es lo que pasó y por qué se ha generado tanto ruido en la opinión pública, tiene que ver con el caso de la Ley General de Objeción de Conciencia. Los días 13, 20 y 21 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar la invalidez de un artículo 10 bis de la Ley General de Salud por considerar nuevamente que los derechos humanos del personal médico y de enfermería también representan un obstáculo o uno limitante para poder implementar el aborto a nivel nacional y en consecuencia le quieren poner una serie de candados, de limitaciones para su ejercicio, de suerte que prácticamente no puedan ejercer sus derechos a la libertad de conciencia cuando estemos en presencia de una usuaria que solicite un aborto voluntario. ¿Qué decía este artículo 10 bis que les generó tanto escándalo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, el 11 de mayo del 2018 se agregó a la Ley General de Salud un artículo que decía textualmente lo siguiente: el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Aquí, ojo, no se hizo pensando únicamente en el caso del aborto. La objeción de conciencia se puede presentar también ante diversos supuestos. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Bueno, en España ya se permite la eutanasia y el suicidio asistido, y esto también ya es una realidad en Colombia y podría llegar a nuestro país en los próximos meses. Otro caso por el cual también se puede ejercer la objeción de conciencia tiene que ver, por ejemplo, con las reasignaciones sexogenéricas que se hacen por medio quirúrgico, en donde se mutilan órganos sanos en un muchacho adolescente y que el día de mañana podría cambiar de opinión, quisiera formar una familia y ya no va a poder hacerlo porque son irreversibles este tipo de intervenciones. Otro aspecto que también podría presentar una objeción de conciencia por varios prestadores de los servicios de salud tiene que ver con la experimentación o la investigación con embriones humanos y las técnicas de reproducción humana asistida cuando son de carácter extracorpóreos. ¿Cuáles son las dos limitaciones que consideraba la Ley General de Salud y que se le hicieron poca cosa a la Suprema Corte y ahora quieren reforzarla, algo así como con 12 lineamientos para evitar que se ponga en la práctica este ejercicio de un derecho por parte de los médicos y las enfermeras? Las dos limitaciones que establecía la Ley General de Salud es cuando se pone en riesgo la vida de los usuarios o cuando se trata de una urgencia médica, porque entonces podríamos hablar de una causal de responsabilidad profesional. Y también este artículo de la Ley de Salud lo que nos recuerda es que el ejercicio de la opción de conciencia no debe de derivar por ninguna circunstancia en discriminación laboral con motivo de las convicciones éticas o religiosas por parte del personal de salud. Y bueno, pues hasta aquí esta breve intervención. Les agradezco y quedo al pendiente para el caso de que haya dudas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y pues abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si quisieran escribirlas, por favor, en el chat. Paloma Santamaría
pidió información sobre la estadística del número de mujeres que cometieron suicidio como consecuencia del aborto. Y el doctor Juan Carlos anexó una liga, ¿verdad, doctor? Donde se puede acceder a esa información. Sí, es un documento en PDF español del 2020. Sin embargo, también intenté hacerlo, pero no pude, pero lo tengo disponible, un estudio finlandés en donde menciona que la mujer que practicó un aborto aumenta 46% el riesgo de cometerse un suicidio. Okay. Bueno, me gustaría complementar la información, ¿sí? Sobre este tema. Y bueno, a través de algunas estadísticas que se han elaborado e investigaciones, y esto también han escrito algunos libros. Hay 2 libros que ha escrito Irma, que es Mari Carmen Alba, que es Y después del aborto, que de hecho lo tengo aquí a la mano, y también tengo un estudio que hizo de diagnóstico para posaborto. Tengo ambos libros. Bueno, o sea, son distintos datos, pero por ejemplo, en el hospital de Westminster, se reportaron 2,000 casos durante todo el tiempo de esta atención a mujeres que intentaron suicidarse, tenían antecedentes de posaborto, y aumenta aproximadamente el 65% de todas las mujeres que han abortado. Sí llega a tener una resonancia del 65% de pensamientos, intención de abortar sin llevarlo a cabo, por el tema de que tienen, obviamente, las fechas ¿cómo se llama? Del aniversario del bebé, ¿sí? Son las fechas en las que más puede llegar a tocar un poquito sus emociones, sus sentimientos, el aniversario, especialmente del bebé. Y lamentablemente sí se han reportado casos de suicidio de las personas que llegamos a atender de posaborto. La mayoría tiene intento o pensamiento de suicidio. 65% es la resonancia. En este caso de Westminster, 2,000 casos se encontraron en mujeres que intentaron abortar, y en España se reporta que de las mujeres que han intentado a nivel nacional suicidarse, el 7% reflejó que tiene antecedentes de abortos provocados. Okay. Interesante el dato. Y ¿Sí? para el licenciado Bartolini, en una democracia y Estado de Derecho, ¿cuáles serán los límites a la objeción de conciencia? Esa pregunta la hace el señor José María Barba, pero hay otra que hace Gaby Saldívar. ¿Cuál es el procedimiento legal a seguir por parte del padre si su pareja o esposa desea abortar y no tomarlo en cuenta? ¿Cómo puede el padre defender la vida de su hijo legalmente? Sí, con mucho gusto, Marco. Bueno, para intentar resolver la primera pregunta, yo creo que es un tema que a lo mejor tendríamos que tener la paciencia o el cuidado de dar por un hecho que no estamos inventando el hilo negro. La objeción de conciencia existe en muchos países, existe desde hace décadas, se encuentra regulada en muchas democracias, y en la medida en la que nuestra sociedad vaya teniendo una composición cada vez más multicultural, más heterogénea, sirve como un mecanismo estabilizador que permite la existencia de mayorías y de minorías. ¿A qué me refiero? Si en el Distrito Federal, en el año de 2007, se despenaliza el aborto, bueno, pues en la misma reforma que se hizo esto, también se planteó el derecho de la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería en la Ley Estatal de Salud. Entonces, ahorita cuando se está hablando del aborto, en este lineamiento técnico que les platico de la Secretaría de Salud, en varias de estas reformas estatales, en el criterio de la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente se está viendo que el tema de los derechos de los médicos también representan un obstáculo y que se tienen que avasallar, que se tienen que someter para que solamente se privilegie uno solo de estos derechos o un grupo de derechos, o expresando a lo mejor solamente a algún grupo de titulares de estos derechos. O sea, solamente nos preocupa lo que dicen las usuarias, algunas usuarias de los servicios de salud,
pero no nos importa lo que piensan, lo que sientan, lo que creen o las convicciones del personal de salud. ¿Cuáles podrían ser estos límites que se han establecido, por ejemplo, en varios países de Europa o en otras democracias más desarrolladas? Primero, que se manifieste previamente a la autoridad del centro de salud, al superior jerárquico. Dos, que en caso de que una persona solicite uno de estos servicios que se encuentra dentro de la prestación de los servicios legales de ese estado, ojo, en nuestro país somos 32 entidades y hay estados como el DF que lo permite hasta la semana 12 y hay estados como Querétaro que no lo permiten solamente bajo algunas excepciones y así tendríamos que revisar caso por caso. Tendríamos, como les decíamos hace un momento, el caso de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, DF y actualmente Baja California, pero de ahí en fuera es un modelo de excepciones. Entonces, ese es el segundo caso. La tercera, en el supuesto de que en el centro de salud es donde ustedes prestan los servicios de salud no se pueda contar con personal o infraestructura para prestar un servicio público de salud que en su estado se considera lícito, entonces otro límite al ejercicio de este derecho sería referir al usuario a otro centro de salud más próximo donde se pueda prestar ese servicio. Y aquí, ojo, nosotros estamos hablando de que existe una libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Esa libertad, ese derecho humano, le asiste a todo el personal médico y al personal de enfermería. Considerar que solamente tenemos que privilegiar, que tenemos que dividir los derechos humanos, que los derechos humanos no son para todos, que solamente son para las usuarias y que entre los derechos humanos hay unos superiores a otros, es un error. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución Política Federal, van a encontrar que los derechos humanos se rigen bajo 4 principios. Y estos son universalidad, o sea, que es para todos, incluyendo las usuarias, sí, pero también el personal médico y enfermería. 2, interdependencia. ¿Qué significa? Que cuando se avasalla o se violenta un derecho, tiene una repercusión en los demás derechos. Al momento de callar a los médicos, de someter a los médicos, de instrumentalizar a los médicos, se están violentando otros derechos alrededor de esta libertad de conciencia. Cuando estamos hablando también de la indivisibilidad, es porque no podemos establecer que solamente vamos a cumplir con los derechos de unas a costa de someter o avasallar los derechos de otros. Y finalmente, progresividad. Si ya tenemos nosotros regulada la objeción de conciencia en 17 estados de la República, en su Código Penal o en las leyes estatales de salud, en la norma oficial mexicana 046 de la Secretaría de Salud, en los códigos de ética y de deontología para los prestadores de los servicios de salud, médicos y enfermeras, si lo tenemos en la Constitución y en los tratados internacionales, sería regresivo el establecer normas que impidan u obstaculicen el ejercicio de ese derecho. De suerte que estos límites para poder vivir en una sociedad democrática, como les decía, se puedan traducir en aspectos muy específicos y concretos. Que se notifique previamente. 2, que se excuse y se reasigne al usuario con personal no objetor de conciencia. 3, que esto es una decisión recurrente por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos al resolver 2 casos, sobre todo en contra de Polonia, que se refiera a la usuaria cuando el servicio se encuentra en el marco legal de ese estado a otra clínica cuando no se le pueda prestar el servicio. De modo que lo que se prohíbe o lo que se limita es la obstrucción, la negación, la dilación o el engaño. Entonces, aquí, ojo, el problema no sería que se le refiera, sino que se le obstruye o se le niegue la prestación del servicio cuando en su estado es lícito. Porque, insisto, en México solamente DF, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Baja California lo consideran lícito hasta la 12ª semana de gestación. Entonces, para tratar de resolver esa duda, creo yo, podríamos encontrar un punto de equilibrio, como lo han hecho en otros países, si consideramos en la legislación de los estados ese tipo de precisiones. Y en cuanto al procedimiento del padre, para el caso de que su pareja decida abortar, lamentablemente, el tema de la paternidad en nuestro país también se está relegando. Aquí lo único que importa es una sola voz, que son la de las usuarias, las feministas que están buscando que se apruebe el aborto, lo que piensen los médicos, las enfermeras, sus parejas, etcétera, prácticamente a los congresos les tiene ahorita sin cuidado, a las autoridades no les ha importado, y creo que también sería muy interesante ver que un congreso en un estado regulara para establecer cuál es la participación que puede llegar a tener la persona que aporte el 50% del material genético para que exista ese ser humano en gestación. Ahorita, al día de hoy, pues se están quitando o removiendo cualquier persona o cualquier obstáculo o cualquier derecho, aunque sea de carácter derecho humano,
con tal de quedar bien con ciertos grupos de presión. Y creo yo que eso pues no es debido y tampoco es congruente con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Gracias, licenciado. Para el doctor Balcázar, si nos puede repetir la bibliografía de los textos de embriología que refieren a cuándo inicia la vida. Y de una vez, una más. Usted menciona que muchos abogan por el aborto porque consideran que el bebé en el vientre no sufre, porque no tiene la corteza cerebral desarrollada. Sin embargo, termina de desarrollarse hasta los 21 años y eso no exime que experimentemos el dolor. ¿Puede explicarnos el por qué el bebé en el vientre sí sufre a pesar de no tener la corteza para comprender su sufrimiento? Bien, el sufrimiento se deriva de no solamente de sentir dolor. El sufrimiento son una serie de cuando uno se siente amenazado, no tiene dolor, sin embargo sufre. Diferentes aspectos de la ciencia han determinado que una persona sufre ante diferentes estímulos. En este caso, es obvio que si están invadiendo la parte en donde estoy viviendo, en donde me estoy gestando, es ahí donde empieza un sufrimiento y no necesariamente quiere decir que tenga o no tenga dolor. Efectivamente, la corteza cerebral termina de desarrollarse hasta los 21 años. Pero como decía, aquí creo que pasa a segundo término el decir que sufre o que no sufre, que tiene dolor o que no tiene dolor. Sencillamente lo van a matar. Y al asesinarlo, pues estaríamos discriminando entonces a las personas que no sentirían dolor, tampoco ve, tampoco escucha, tampoco deglute o tiene sensación de los sabores. Todos estos sentidos son parte del sistema nervioso y obviamente ninguno tiene desarrollado. Entonces no podemos, y acudo aquí a mencionar una frase de la doctora Pilar Calvo Mercado, que es doctora en bioética, maestra mía en bioética y genetista, donde dice que el perro no ladra porque es perro, sino porque es perro puede ladrar. Entonces, aquí en este caso, efectivamente, el ser humano siente porque es ser humano, no porque sienta sea ser humano. En cuanto a los dos textos que mencionaba, menciono el libro de embriología clínica de Moore, y es de la editorial McGraw-Hill en su 10ª edición, en la página 23, y el libro Manual Lachman de embriología médica de la editorial Walters en su 12ª edición en la página 3. Gracias, doctor. Para quien hizo la pregunta va a quedar grabado por si no alcanzó a tomar nota. Y después se lo pasamos. Maestra Luzma, creo que son preguntas para usted de parte de Ángeles. 1. ¿Cómo hacer conciencia en los jóvenes que piensan que a ellos no les va a pasar? ¿Qué secuelas quedan en las mujeres que abortan? ¿Cómo hacer conciencia a mujeres de bajos recursos que tienen 3 hijos? Ok, bueno, a ver, comencemos por, a ver, me repite la primera, por favor, para que los vayamos. Sí, la primera es, ¿cómo hacer conciencia en los jóvenes que piensan que a ellos no les va a pasar? Pues yo creo que algo muy importante es que tenemos que retomar la educación desde casa y para eso también hay que formar a los papás. Lamentablemente hay mucha desinformación. Hay tanta información que nos está desinformando, ¿no? Entonces yo creo que algo es bien importante que se retome la educación, la formación y la prevención desde casa, acercándose a sus hijos, hablando, o sea, con los chicos hay que hablar como con toda la confianza sobre temas de sexualidad, de efectos, de consecuencias, de las cosas padres también, con este sentido de amor, de acogida y de que pues te preocupa tu hijo, ¿no? Y que te preocupan, que no es un regaño, que no es limitarlo. Ahora bien, a los jóvenes yo creo que necesitamos, híjole, muchísimos programas de prevención y educación. Lamentablemente, en los foros más abiertos nos están cerrando las puertas para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, la tarea la tenemos nosotros, los que estamos en estos ámbitos, para educar, para formar a los chavos, para generar programas de jóvenes. Yo creo que en temas relacionados, por ejemplo, existe el tema de la teología del cuerpo,
que sería, es una utopía poderlo hacerlo, llegar a todo el mundo, pero sería genial para la prevención, para el amor, para saber cuál es la dignidad de nuestra persona. Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, hay que generar programas educativos. Si no nos los da el Estado, que los generemos diferentes organizaciones, ¿sí? Sobre lo que es dignidad humana, sobre lo que es el conocimiento de la sexualidad integral e integradora, que no es solamente genitalidad, hablar de la estima, proyecto de vida, generar proyectos donde los chicos puedan desempeñar todas esas cualidades y capacidades para el servicio de los demás. Hay que incentivar a los jóvenes al servicio, a prestarse, a trabajar en el bien común hacia las demás personas, ¿no? Porque con estos tiempos también los estamos aislando mucho y están absorbiendo demasiadas redes sociales, y esas son las educadoras. Entonces, eso los está deshumanizando. Ellos creen que no les va a pasar. Con el tema de los anticonceptivos les dicen, hay que hablarles realmente de lo que es, como decía el doctor, el tema de los mitos y las realidades, también hay que abordarlos en el tema de la sexualidad y en el tema de la anticoncepción, porque les están diciendo que todo es infalible y a la mera hora les están fallando los métodos, ¿no? Y decían, no, a mí no me va a pasar. Y así nos dicen en la atención, es que yo uso las pastillas, uso el implante, uso el parche, pero nunca me imaginé que yo me fuera a embarazar, ¿no? Entonces yo creo que hay que prevenir desde antes de las relaciones sexuales, hay que prevenir mejor una educación en el amor, ¿no? En la dignidad humana, en la espera, ¿por qué no, verdad? Esa es una. La siguiente, perdón, me voy a apurar más. Era la de ¿qué secuelas quedan en las mujeres que abortan? Pues el doctor ya explicó un poquito Sí. las físicas, ¿no? Pero yo me iría hacia las emocionales. Bueno, en las físicas ya explicó el doctor, pero bueno, retomemos. Hay perforaciones uterinas, esterilidad, puede haber también hemorragias, y sí está dándose mucho. Están usando de manera desmedida el tema de la pastilla, el aborto casero. Lo están vendiendo ahora por Facebook, por todas las redes sociales. Grupos, colectivos feministas están asesorando para hacer abortos. La telemédica va hacia la alza. Ya no nada más llegan a las clínicas públicas o consultorios legales, sino también está llegando todo el tema hacia estos aparatitos, y aquí les explican cómo todo en YouTube, en todas estas cosas, está viendo esto. Entonces, algo que no están explicándoles es que hay hemorragias, es que hay septicemia, es que hay infecciones, es que hay aborto incompleto, que puede haber una septicemia, que si no la atienden previamente, rápidamente puede tener entonces, ¿cómo se llama? Le tendrían que hacer un legrado, si la atienden oportunamente. Si no, puede llegar a la muerte. Puede haber también, hay personas que han quedado en estado vegetativo por los coágulos en el momento de los legrados. Las aspiraciones manuales endouterinas están dejando perforaciones uterinas, abortos incompletos, que este es el segundo método abortivo que se está usando más. El primero es las pastillas, el segundo es aspiración manual endouterina y el tercero es el legrado. Pero en todos sí puede, en el legrado y en la aspiración puede haber hasta perforación de vísceras. Y anteriormente, es terrible lo que está pasando. Los consentimientos informados en las clínicas públicas de la Secretaría de Salud en Ciudad de México les ponían todos los efectos físicos. ¿Qué creen? Que ahora ya se los quitaron y nada más dejan el nombre y los datos, y ya no les dicen, les dimos una explicación hablada, pero ya con eso se deslindan de las consecuencias. Y nada más quiero mencionar un caso Cynthia Vianney, 2008, muere y aparece en notas. Tenemos las notas en el gráfico, tenemos notas en la prensa, todo esto salió. Murió por las tres formas: por pastillas, se le aplicaron, aspiración y posteriormente legrado, y murió Cynthia Vianney en el hospital Balbuena. O sea, sí está provocando muertes emocionales. Pues generalmente uno es la negación, es un proceso de negación, no pasó nada, estoy bien, pero de ahí puede venir también sentimientos de culpa, llanto, sueños, flashback,
de los lugares, o sea, como de repente imaginar o asociar lugares, asociar olores, asociar ruidos con las aspiradoras, el olor al médico, al dentista, lo asocian con el consultorio donde se hicieron el aborto. Ya hablamos de suicidio, que sí hay un 65% de resonancia en la mujer y con eso tiene un intento de suicidio, codependencia, maltrato a los niños o sobreprotección, reincidencia de abortos. Hemos tenido pacientes con más de 20 abortos provocados, alcoholismo, drogadicción y bueno, estas son algunas de las tantas consecuencias, tanto como físicas como emocionales, sobre el aborto, lamentablemente. Y pregunta que si puede mostrar de nuevo los libros que mostró ahorita para que los vean. Sí, de hecho ya los pasé pero bueno, ahí está. Y después del aborto, ¿qué? Es que estos son, como ahora sí que mexicanos, son aquí hechos en México, ¿no? Okay. Entonces son de Mari Carmen Alba, guía para el diagnóstico y atención de los efectos posaborto, y después del aborto, ¿qué? Y bueno, tenemos algunos flyers, materiales de posaborto, y bueno, algunos materiales que también podemos encontrar en España, sobre todo, y Argentina. Ahí podemos encontrar más sobre posaborto en ligas de atención. Chile. El tema realmente está tan interesante que se ha ido el tiempo con puras preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas pendientes. Yo les pediría a quienes las hicieron que si por favor dejan su correo, se escriben su pregunta y ponen su correo y le haremos llegar estos cuestionamientos a nuestros ponentes para que les contesten. Entonces, y sí no alargarnos mucho porque esto da para toda la noche. Entonces, y como quedan unos minutos, yo pediría más bien a nuestros invitados especiales que si pudiéramos cerrar con un mensaje final, que nos dieran, no sé, unos minutos de su mensaje. Quizá les puedo leer las preguntas para que vean más o menos las inquietudes que existían. Dice, ¿se puede llevar a juicio a los que a través de mentiras tratan de presionar a los trabajadores del sistema de salud para que acepten lo que no es su voluntad? ¿Se puede considerar que el aborto en una violación sea una segunda violación? Lo digo por la forma en que se hace cuando está anestesiada general. Me pareció muy desagradable haber presenciado uno. Esto es violencia y va en contra de los derechos humanos. Libros sobre efectos postaborto emocionalmente son guía para el diagnóstico y atención de los efectos postaborto, etcétera, etcétera. Ah, creo que fue usted, maestra. Sí. Gaby Saldívar, ¿existe algún tratado internacional que México está violando al despenalizar el aborto y modificar la Constitución? ¿En Querétaro la mujer que quiere abortar está infringiendo alguna ley? Muchos dicen que asesoran. Para el doctor Balcázar, por favor, ¿no se ha modificado el juramento hipocrático para abrir la posibilidad a esta cultura de la muerte? Porque supe que se estaba buscando implantar esta modificación. El juramento continúa. Ya contestó el doctor Balcázar. Entonces, sí, les dejaría el espacio para el cierre. Tienen unos minutos y ahora el caminito sería al revés. Le pediría primero al licenciado Marcelo si pudiera darnos su mensaje de cierre. Sí, por supuesto, Marco. Pues son muchas las inquietudes, como tú comentas, para tan poco tiempo, pero bueno, voy a intentar responder estas últimas preguntas y dar un mensaje de cierre. Bueno, antes de querer llevar a la corte a las personas que presionan con mentiras a los trabajadores de salud, creo yo que sería más conveniente hacer este tipo de eventos con los trabajadores de salud en Querétaro y en cualquier otro estado para que conozcan sus derechos. Porque si conocen sus derechos, los pueden defender. Si no conocen sus derechos, fácilmente los pueden engatusar efectivamente. En cuanto a los tratados internacionales que si se violan, bueno, hay varios tratados internacionales que protegen el derecho a la vida. O sea, esto es un derecho protegido. El punto que en ocasiones se presta a la interpretación es a partir de qué momento empieza la vida. En el Pacto Internacional, es la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 4.1 se establece que es por lo general a partir del momento de la concepción. Entonces, tenemos un tratado internacional que dice que es por lo general a partir del momento de la concepción. Sin embargo, aquí el problema es quién lo interpreta. ¿Lo interpretamos nosotros en este foro o lo interpreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene una inquietud o un interés particular en solamente escuchar a los grupos de presión que promueven el aborto e inclusive prefiere ni siquiera
respetar el derecho a la consulta del personal médico y de salud. Entonces, ahí el tema muchas de las veces puede prestarse o quedarse en ese detalle fino, no es de lo que diga el texto, sino cómo se interpreta el texto. Y finalmente, en el estado de Querétaro, bueno, pues hasta el día de hoy, en el estado de Querétaro, lo que les podría decir es de que todavía existe un modelo de excusas o de causas. Es decir, el aborto sigue siendo una conducta considerada delito en el Código Penal estatal y admite solamente algunas excepciones. No tengo ahorita aquí el texto de la ley de Querétaro, pero estoy casi cierto que se podría tratar del caso de violación, cuando se corre en peligro la muerte de la madre, y cuando se trata de un aborto culposo. Esas son las 3 reglas básicas que podremos encontrar en la mayor parte de los códigos penales de los estados. Entonces, bajo esos supuestos, podría ser lícito la práctica de un aborto, pero quisiera yo solamente compartirles una última reflexión. Cada vez más en nuestro país y en otros países del mundo occidental se está separando lo que es el derecho de la ética. No se extrañen, esto es cada vez más recurrente y precisamente esto es lo que motiva tanto debate en relación con la cuestión de conciencia. En la medida en la que la práctica médica y el marco legal se separa más del aspecto de la ética profesional, va a haber más resistencia por parte de las personas que han jurado salvar vidas, restablecer la salud, no enfermar un órgano o no extirpar un órgano sano, a realizar ciertos actos que van en contra de su conciencia, sobre todo cuando su finalidad no tiene una utilidad terapéutica, rehabilitatoria o paliativa. Entonces, cuando un aborto voluntario no cura, tampoco restablece la salud y tampoco representa un cuidado paliativo, no cumple con las finalidades del acto médico. Y entonces se va a separar cada vez más lo que dice la ley con la ética profesional. De ahí que yo les podría decir, anteriormente en muchos foros les decíamos, y por favor es importante que hagan, que tomen ustedes nota para que su conducta, para que sus actos sean dentro del Estado de Derecho, del marco legal. Tiempo después, al día de hoy, yo ya no podría sostener esto. Yo el día de hoy los invito a reflexionar de otra manera. Yo ahora solamente los invito a escuchar las distintas propuestas que ustedes reciben en el lugar en donde viven, pero que al final actúen en conciencia. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su mensaje. Doctor Juan Carlos Balcázar. Le cedería, por respeto a Luzma, el cierre primero y yo cierro al final. Perfecto, todo un caballero. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver, ¿cómo cerraríamos, verdad? Ya para cerrar. Bueno, nada más, bueno, ya hemos compartido, ¿verdad? Bueno, y he aprendido mucho del doctor y también del doctor Marcelo, todo esto que es sumamente importante. Y solo decirles que de veras estemos al día en nuestros ámbitos y vayamos generando la cultura de la vida, vayamos generando la cultura también de esta dignidad, de la dignidad humana, del respeto a la dignidad humana, a que tenemos que volver a humanizar, a rehumanizar a estas nuevas generaciones, ya que pues los medios se han ocupado, ¿no? Los diferentes medios se han ocupado de deshumanizar. Entonces tenemos retos y desafíos para nuevamente generar una cultura de vida, en generar educación, formación, prevención, desde donde estemos e informar correctamente. Pero para eso, en verdad que generemos redes para sumar todos nosotros en el ámbito de la vida, de la familia, platicar con los papás, trabajar con padres de familia, para mí es oro molido, padres de familia, y también generar células con jóvenes para formarlos en estas áreas y que ellos sean nuestros líderes, que estén totalmente preparados para dar la batalla y para que ellos en su mismo idioma trabajen con otros jóvenes en estos temas, ¿no? Y así poder evitar lo menos posible. Es lamentable lo que está pasando a nivel nacional, pero lo menos posible evitar, ¿no? Un aborto. Miren, con una persona que dé un sí a la vida, hay una maravilla. Y con una persona que esté cultivada en el tema de la cultura de la vida, o sea, va a ser multiplicadora de unas 10 más. Y si somos varios, vamos a ser multiplicadores para generar
¿no? El amor, el cuidado y la protección de cada uno de nosotros desde la concepción hasta la muerte natural. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar con ustedes y estar con grandes personas como el doctor Juan Carlos y el doctor Marcelo Bartolini. Muchas gracias. No, muchas gracias, maestra, por compartir esto con nosotros. Doctor Juan Carlos. Gracias. Creo que definitivamente la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, dice la vieja frase. Creo que a mí me ha servido mucho con los jóvenes. Tengo una paciente que ella llegó conmigo a querer abortar. Jóvenes los dos, al escuchar el corazón y hablarle de por qué quería ella asesinar a su bebé. Llegó a la semana siguiente porque le solicité que fuera. Y sorpresa, su bebé tiene ahorita 3 años. Ella me ha acompañado en algunas ocasiones a dar su testimonio. Y así como existe cultura de la muerte, también existe cultura muy arraigada en la vida en los jóvenes. Tenemos esa valiosa ayuda de los jóvenes y los jóvenes nos han ayudado a difundir la importancia del respeto y la importancia de defender la vida. Es increíble, siempre lo comento, tanto miedo a la muerte en esta pandemia del coronavirus y tan poco respeto a la vida. Es una incongruencia total y creo que podemos apoyarnos mucho de estos jóvenes para en ellos generar grupos de personas que sepan debatir, que sepan hacer videos pequeños. Los jóvenes difícilmente van a captar la atención en un video mayor a 2 minutos. Entonces, todo lo que le podamos decir a los jóvenes tiene que ser resumido en 2 minutos. Y los jóvenes no quieren, perdón, tengo 52 años y los jóvenes no quieren escucharme. Los jóvenes quieren escuchar a otros jóvenes que también pasan el mensaje de vida, como es el caso del TEC de Monterrey en Monterrey, que se abrió el grupo de jóvenes pro vida que tanta polémica ha causado, que me siento orgulloso de haber formado a uno de ellos, a Rodrigo, y el cual ha difundido enormemente la palabra de la defensa de la vida. Entonces creo que los jóvenes son la materia más importante en este momento para ayudar a defender la vida y creo que nosotros debemos de apoyar en esa formación dándoles pues estadísticas. Yo siempre que presento una ponencia, al igual que el licenciado Marcelo y igual que Luz María, presentamos la bibliografía donde ellos pueden constatar la verdad. Uno no se puede dar el lujo de decir una falsa verdad o una buena mentira, porque los jóvenes rapidito dan con ella. Entonces creo que es muy importante formar estos grupos de jóvenes para que ellos sigan llevando el legado. Y pues agradezco a todos la importancia. Creo que es importante este tipo de conferencias, este tipo de pláticas, pero es más importante el compromiso. ¿Qué te llevas tú? Tú que estás viendo, tú que viste, tú que escuchaste esta plática, que escuchaste los argumentos legales, psicológicos y médicos, ¿qué te comprometes tú? ¿Qué te comprometes a difundir? ¿Qué te comprometes a defender? ¿Cómo te vas a comprometer? Eso yo creo que es lo más rescatable y lo más importante de este tipo de conferencias. Les doy las gracias por esta invitación. Les agradezco. Que Dios los bendiga a todos. Muy amables. Muchas gracias. Pues la verdad es que había pensado en un cierre de este diálogo en familia, de este conversatorio sobre la vida y la esperanza, pero después de escucharlos, la verdad es que no queda más que decir. Que fueron más que directos y contundentes sobre lo que nos toca ahora hacer como padres de familia, como maestros, porque también tenemos maestros entre el público. Entonces, pues solo darle las gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y a las personas que nos acompañaron durante esta hora y media de diálogo. Y pues si pueden ver el chat, ahí podrán ver las felicitaciones, los reconocimientos y la sincera gratitud que tienen para ustedes por lo que compartieron con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches y tienes razón, Luzma, con una vida, bueno, comentaba al principio, ¿no? Cuando doblan las campanas, por uno que muera, muere parte de cada uno de nosotros, por uno que salvemos, valdrá la pena todo esfuerzo y sacrificio. Muchas gracias, buenas noches.